cantidad de lisofón que acumula en la despensa ya agotadora, junto con papel higiénico, naturalmente. Que vuelvo a preguntar, no sé por qué tanto papel higiénico. Pero bueno, el cloro, que me vienen todas estas cosas que llegan de repente, videos sobre el dióxido de cloro, digamos que habría que inyectárselo y para limpiar las arterias, una cantidad de fantasías, además de teorías conspiranoides muy perturbadoras, digamos. Y empieza a funcionar algo que tiene una función biológica, que es el miedo. Explico esto porque el miedo, la gente dice que habría que deshacerse de ello, igual que de la rabia. La rabia, el miedo, las emociones en general, tienen una función biológica. El dolor, por ejemplo, nos orienta. Si no fuera por el dolor, nos enteraríamos que metimos los dedos al enchufe por el olor a quemado. ¿Entiendes? O sea, el dolor nos dice, saca los dedos al enchufe. El miedo nos despierta. Primero tenemos, por ejemplo, estamos durmiendo y cruje una puerta. Si estamos muy adrenalínicos, muy alerta, vamos a saltar violentamente. Pero si cruje una puerta, la primera dimensión que vamos a tener es de miedo. Mayor o menor según la cantidad de información que tengamos en la televisión, de asalto, esta cosa terrible, los noticieros, que uno termina en el noticiero y dan ganas de llamar al 133. Pero el miedo hace un primer salto, una primera advertencia. Y luego uno corrige foco, digamos. O sea, porque el miedo altera la dimensión de tiempo y espacio. O sea, cuando yo estoy asustado, creo que está mucho más cerca el peligro. Pero eso es para que yo ajuste foco y lo coloque a la distancia necesaria, a la distancia útil, la distancia en la cual yo puedo actuar y hacer algo. El miedo llama a la imaginación, curioso. El miedo es el anuncio de lo nuevo. Cada vez que viene algo nuevo va a haber un cambio. Y por naturaleza, conservadores y adaptativos, pero al mismo tiempo, por naturaleza, creativos y arrojados. Y esto es bien interesante. Ese miedo que podría paralizarnos nos hace crear algo nuevo, pero lo nuevo genera espanto. Es lo que pasa en todas las parejas, cuando el marido o la mujer se acerca a la pareja y le dice esa frase terrible: tenemos que hablar. Que significa que van a decir las frases que dan miedo, que son seguramente las que hay que decir para que esa pareja cambie y escucharlo, pero genera pavor. Entonces, no, seamos conservadores y sigamos igual, absolutamente igual. Pero el miedo no fue escuchado como señal. Igual la rabia tiene otra función también de advertencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos enoja? ¿Qué es lo que nos molesta? ¿Qué quiero cambiar otra vez? Y otra vez se va a ligar con esto que hablamos del miedo. Ya, pero de ahí a la angustia es diferente, ¿no? Sí, claro. El miedo es como que el miedo se puede gestionar. Sí, el miedo tiene una gestión, es una emoción, ¿no? La angustia ya es la manifestación de cómo el miedo se nos mete en la vida, y empiezan las manifestaciones físicas y la sensación junto con la ansiedad, que más bien a veces se usan como sinónimos, pero no son exactamente iguales. La ansiedad tiene más que ver con los psicólogos. La angustia por lo físico, ¿no? Angustia viene del latín angustus, médico clásico, ¿no? La presión sobre el pecho. Los que han tenido la mala pata, una crisis de pánico, lo que se parezca, recordarán cómo viene este golpe en el pecho, esta sensación de muerte, inminente además, absolutamente inminente, sensación que uno hay que irse inmediatamente a urgencia, pase lo que pase, porque va a venir un ataque cardíaco y se acaba todo. Eso es angustia pura, la crisis de pánico. La crisis de pánico, los cardiólogos lo dicen, digamos, tengo el 75% de mis pacientes son pacientes psiquiátricos o psicológicos, y ni siquiera pacientes que van a requerir psicofármacos, sino una contención y entender qué está circulando. Algunas crisis de pánico sí van a requerir psicofármacos, porque las crisis de pánico también se disparan con ciertas sustancias químicas. Pero la angustia es esa dimensión que invade el cuerpo, derivada de la ansiedad, ¿no? La ansiedad es el miedo desatado, es el miedo que se disparó en el alerta. Y tiene que ver con, por ejemplo, es la incerteza, como digo yo. Claro. Creo que uno, cuando se le dispara más el miedo, como el ejemplo que tú dabas, ¿no? O sea, uno siente una puerta, un montón de parte se levanta y mira lo que es. Ya, el gato, el perro, no tengo idea.
Ya, pero cuando uno sabe o sabe poco, o sea, todas las discusiones, y no solamente en Chile, yo leo muchos periodistas, Claro. en distintos lados les pasa lo mismo. ¿Por qué están ocultando las cifras o no las están ocultando? ¿Por qué no dicen esto? No, los chinos son los culpables, digamos, no. Esa fantasía O es los terrible. rusos, Los no sé. rusos, no los rusos. ¿Por qué los rusos no están llenos de gripe, digamos? Claro, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ver en la base del rumor está la desinformación o la poca información. Mm. Y de alguna manera me doy cuenta que vamos a tener que saber convivir con eso, porque no hay totales certezas, como decía yo al comienzo. ¿En qué momento? O sea, cómo uno maneja o cómo uno gestiona ese miedo para que no se convierta en angustia. Uf. La gestión de las emociones requiere, tal como lo has dicho, ¿no? ¿Qué certezas tengo? Poder sentarnos a compartirlas, esto del convivio, ¿no? Que uno de los efectos psicológicos más complicados de la cuarentena es la alteración del convivio, de la convivencia, de que podamos conversar que podamos compartir realmente lo que nos está sucediendo. O sea, eso es lo primero que a uno lo tranquiliza. Para compartir, ¿qué certezas disponemos? Hay certezas catastróficas, pero que por su misma dimensión es difícil delimitarla. Por ejemplo, sabemos que va a haber una recesión económica. O sea, lo sabemos, pero no tenemos fecha, igual que la muerte, maldición, ¿no? No tenemos fecha precisa en que entonces va a pasar tal cosa, entonces Ni cómo, ni el cómo. ni el cómo. Sabemos que estamos en Chile sentados sobre un estallido social que se apagó y no sabemos qué se está incubando. Pensaba eso con respecto a Lifeboat, la película Bote Salvavidas, ¿no? Nos vamos a poner de nuevo a discutir arriba del bote si nos va a hundir el bote. O sea, ponerse a discutir arriba del bote en plena recesión económica es una imagen ya bastante aterradora. Y además de esto, los médicos, cuántas camas están ocupadas, ni entiende lo que significa que informen saturado el 70%, el 60%, el 90% de las camas del Hospital San José. Uno dice, ¿qué hago yo con el Hospital San José? O sea, ¿cómo me llega a mí eso? ¿Cómo me llega? ¿Qué me significa? O sea, llegan de pronto ventiladores en un avión y alguien dice, filtran en redes sociales, no, esos ventiladores no sirven para nada, y se disemina, producto de la paranoia, que los ventiladores no sirven para nada. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué hago yo con esta cantidad de incógnitas, como dice alguien por ahí en el chat, ¿no? O sea, son incógnitas, y uno tiene que estar buscando respuestas. Es tentador ceder a una respuesta paranoica. Una respuesta paranoica calma. Lo otro que calma, uno lo ve en ciertos irresponsables que hacen fiestas de toque a toque, digamos, calma la negación absoluta de la muerte. O sea, niego la muerte. No, no va a pasar nada. En realidad, este virus no mata nada, es otra gripe más, y que vamos, bailemos, y no nos va a pasar nada, esto le pasará a los que están aquí. Es una negación de la muerte. Es entrar en negación, que es el recurso psíquico más primitivo que hay y que genera una parálisis de la reflexión y de el gran elemento que es el convivio, esta oportunidad que tenemos de conversar por estas plataformas, de poder compartir información, de poder estar atento. Yo voy siguiendo, veo los rostros de todos, los que están más atentos, menos atentos, los que sonríen, los que asienten. Ya esto es un primario acercamiento a que podamos pensar juntos. Y subrayo el pensar, porque esto es lo que uno le pide a las autoridades, esto uno le pide a los periodistas. O sea, por favor, ayúdenos a pensar juntos. No nos tapen con datos, a ver, un poquito más de elaboración, un poquito más de reflexión, algo con que uno pueda unirse en este pensar juntos. Este pensar juntos que es lo que uno busca en la terapia, ¿no? O sea, crear espacios de comunicación, crear espacios en que uno pueda escuchar. Esto es tremendo, ¿no? O sea, ¿qué autoridades sentimos que nos escuchan a todo lo que nos está sucediendo? Yo podría dar el nombre de los que yo creo que escuchan y otros que no escuchan, pero no voy a hacer comentarios al respecto porque me voy a meter en líos. Entonces, la escucha de las autoridades, que en este momento estamos viviendo en una república
de salud, o sea, no una república política, o sea, a nadie le interesa la geografía política de Chile. Interesa la geografía de cuarentena de Santiago, por ejemplo. Vemos el mapa de Santiago cómo están las comunas con banderitas azules, celestes o blancas, ¿no? Ya no interesa si esto eran los habitantes acá, esto es la provincia de esto, no, ya no es la geografía política, interesa la geografía de la salud. Y el ministro de Salud se convierte en lo que los romanos llamaban, y digo esto por favor, no políticamente, los romanos llamaban un dictador. Dictador no en el sentido de dictadura como se entiende ya después del siglo XX, sino dictador aquel que se le encarga una misión y que por lo tanto tiene atributos especiales. Puede hacer ciertas cosas, ordenar ciertas cosas por encima de lo que toda otra ley debiera plantear. Entonces, manejo de divisiones del territorio público, etcétera, digamos. Entonces, estamos curiosamente, en esto, cuando uno recuerda el estallido social en que se insistía de algún sector que vivíamos en una dictadura, de pronto estamos, a la romana, eso sí, en una dictadura. Claro, tenemos toque de queda, nos dicen cuándo podemos salir de la casa, estamos en una cuarentena intermitente, cuando me toca. Y eso va siendo ese objetivo, eso que alguien esté haciendo cosas y que uno pueda confiar, porque acá viene el tema de la confianza y la desconfianza. O sea, el miedo va generando paranoia. Entonces, no, en realidad no confío en él o no confío en él, me cae mal, habla así, es empático, no es empático. No. En eso de la empatía hay una búsqueda de escucha y una necesidad de pensar juntos. Por eso uno dice, ¿cómo hacer para que realmente nuestros representantes nos representen? Eso es otro tema que venía galopando desde el estallido social, esto de sentirse representado, sentirse escuchado, sentirse que uno está siendo pensado y para bien, digamos, incorporando todo lo que estamos sintiendo. Los chilenos estamos particularmente inquietos desde el 18 de octubre del año pasado. Después se agregó el mundo. O sea, a mí me toca ver pacientes de repente que estaban planeando abandonar Chile, digamos, ante la situación de incertidumbre política y económica. Pero de pronto se encuentran que no hay a dónde fugarse, digamos. En este momento no hay sitio donde uno pueda decir, ya, me voy a Canadá, me voy a Estados Unidos, me voy a Uruguay, la Suiza sudamericana, o a Costa Rica, digamos, un lugar tranquilo donde las reglas sean más claras, más precisas y haya menos riesgo. Y de pronto no hay dónde irse. Estamos rodeados por nosotros mismos en esta cuarentena que maneja todo el orbe y que de alguna forma entonces vienen las cifras. Italia, España, las cifras que caen, los cadáveres en las calles de Ecuador, en Guayaquil. Tomo las frases y las imágenes que me fueron aterrando en la medida que iba consumiendo televisión, digamos, que la vagué porque dije, bueno, me enteraré por la prensa, como decían antes. O sea, prefiero enterarme por la prensa, o sea, prefiero enterarme después. O sea, yo me limito a lavarme las manos, a ponerle lisoform a la suela de los zapatos, a cambiar ciertas cosas, y quedarse en casa, que todo el mundo dice que hay que quedarse en casa. Bueno, me quedo en casa y será lo mejor posible. Atiendo online, tengo que aprender entonces el uso de esta plataforma que en el primer mes de trabajo, y le debe pasar a los profesores, como le pasa a todos los profesionales que trabajan con Zoom, es agotador, devastador, porque exige otro tipo de concentración, requiere otro tipo de relación. En psicoterapia no se puede hacer lo que los psicoanalistas llaman la atención flotante. Uno se ve como obligado a comunicarse y a traer la conexión de estos alumnos, pacientes, empleados, jefes. O sea, hemos reemplazado todo por estas pantallas y cuesta un mundo. Uno termina exhausto el día. Yo ya el segundo mes ya he logrado manejarme y poder entonces tener escucha a través del Zoom o de la máquina que estemos usando, el Hangout, el que quieran. A mí me tocó una de estas plataformas, me pasó algo muy gracioso. Que no es Zoom. Que no es Zoom, es otra, no es Zoom. Me pasó que de pronto yo estaba atendiendo a una paciente y apareció otra paciente violentamente en pantalla. Una paciente que no era mía, era una paciente argentina. Entonces de pronto dice, ¿qué pasó aquí? O sea, y ella dijo, parece que me equivoqué. Y efectivamente estaba equivocada y tuve que cambiar
evidentemente volví a Zoom, a usar Zoom y Skype más o menos por todo esto de la brecha de seguridad, que empiezan a discutir y que pueden aparecer imágenes Que porno de esa es pronto. otra información que también, una sobreinformación que cuesta mucho chequear por la cantidad. O sea, no todo el mundo está entrenado para hacer curatoría de la información No, y para chequear lo que se llega, o sea, lo de la fake news está hace rato dando vuelta, ¿no? Pero aparte de eso, también están las opiniones, ¿no? Y hay opiniones de gente experta, que sí, también pueden ser confusas, añaden como una sí, cierta confusión. sí. Estamos recibiendo de pronto, como les decía, la teoría del dióxido de cloro, digamos, que de pronto es perseguida en YouTube. Entonces, ¿por qué es perseguida? La empiezan a publicar en las redes, por decir una de las tantas teorías que estamos escuchando, digamos, anuncios de la vacuna una y otra vez que todos esperamos, pero no sabemos en qué momento va a aparecer. Ahora, otra cosa que tú mencionaste y nos vamos a detener en eso en una de los ciclos, de hecho, que es la convivencia. Cuando se Sí, partió la cuarentena, partió bastante de pronto. sí, No, pues, hay un montón de situaciones, o sea, hay gente que tiene sus madres ancianas que viven solo y bien o acompañadas y que los visitaban, pero por ahora, ejemplo. ¿cómo se visita? La gente que vive sola, gente que Sí, vive sola claro. y que no está tan sola. Pero luego también están, como mencionabas, esas familias, como suele ocurrir, no estoy hablando, incluso no estoy hablando de casos graves. Hay familias que venían con conflictos que no habían Ajá. resuelto y de pronto les dice, convivan las 24 horas del día. Sí, 24/7 conviviendo en esto de que alguien por ahí me hacía el chiste, un amigo que decía, voy a tener tiempo para leer todos los libros. En realidad tiempo para lavar todo lo que se apareció, lo doméstico. Claro. Donde hay que repartir labores, entonces dice, voy a tener que lavar, hacer el baño. O sea, de pronto el macho alfa convertido en macho con menos alfa, la mujer se transforma en alfa de pronto, la mujer sabe manejar y hay que compartir esto, de pronto encontrarse con que no viene el personal de servicio de la casa, entonces hay que entrar a revisar la despensa llevándose una sorpresa fantástica. Esto para cuentos aparte, ¿no? No sería sorpresa cuando entra, de pronto, ¿y de cuándo compré esta sopa? ¿De qué fecha? Cuando estaba vencido la mitad de la despensa, entonces uno de repente descubre que tiene que aprender a cocinar algo más allá de lo que uno sabía elemental y que uno siempre estaba apoyado. El delivery se transforma en una cosa delirante, ¿me entiendes? Entonces, estamos todos Ahora, aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo, además. pero lo que decía yo, la familia, ya no, vamos a ¿Ah? tener la violencia intrafamiliar, es un tema que vamos a tratar en el ciclo, pero esta familia, que no es raro, como digo, las familias pasan periodos, ¿no? Sí, Y sí, sí, familias sí. que tenían conflictos no resueltos. No, bueno, bueno. Llegar a esta situación con conflictos no resueltos es gravísimo, digamos, o sea, porque estallan. O sea, ya hay casos, digamos, de violencia intrafamiliar psicológica, a veces más que física, pero ya hay. O sea, empiezan a aparecer estas crisis de pánico que hablaba, digamos, empiezan evidentemente a dispararse por el estrés, ¿no? Por la adrenalina, el cortisol. Empiezan a aparecer cuadros psiquiátricos, se destapan depresiones que estaban larvadas, digamos, que habían estado manejadas y controladas hasta ese momento. Yo en alguna entrevista que me hicieron hacía el chiste terrible de que luego de la saturación de ventiladores iba a venir la saturación de divanes, digamos. O sea, va a haber que encargar divanes a China y atención psiquiátrica. O sea, porque va a venir un mar de consultas. En este momento la cosa es online, y sabemos que también van a venir un montón de consultas a los dentistas, que en este momento no pueden atender, si no es en emergencia, las consultas de otorrino, y las peluquerías. Las peluquerías, ustedes saben, van a tener un gran auge en cuanto se libere la cuarentena. Sí. Y la posibilidad de, ¿cuál es la recomendación? Bueno, esas familias
Ajá, que no entran todavía en la violencia intrafamiliar, que se han adoptado medidas, ¿no? sí, Para claro. el tema pero esas familias que empiezan, que les explota la depresión, Mm. ¿cuál es la recomendación que tú Mira, yo siento que en nuestro país, aquí me entraba el tema de la salud mental en Chile, que es muy complejo. Yo no soy salubrista, digamos, pero la preocupación por la salud mental en Chile deja mucho que desear. O sea, hay mucho en el aire. O sea, de alguna manera, en otros países ha habido un acompañamiento, por ejemplo, en los deudos muy rápido. O sea, gente preparada para manejar crisis fuertes provocadas por la muerte, por la enfermedad de un familiar, etcétera, y también preparados para recibir llamadas telefónicas o consultas online para poder acompañar a familias. Esto nuestro país no se organiza de manera que uno sienta, ya, yo si estoy realmente agobiado, llamo al teléfono talante, consulto a tal persona, y hay una consulta gratuita abierta a todo el mundo que pueda acompañar y dar los primeros pasos para evaluar si se necesita consultar a un especialista. Esto es un área en la cual hay un vacío muy grande. O sea, todos lo sabemos, los que tienen la suerte o no suerte, saben que de repente la mayor parte de la ISAPRE da 3 consultas, cubre 3 consultas y después algunas acompañan un poquito más, entonces hay un seguro agregado, etcétera. Se hace muy complicado para que la gente pueda consultar. No digamos los que no tienen ISAPRE, que ahí la cobertura de FONASA solo es leve y de alguna forma nos encontramos con un acompañamiento que no está. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la situación familiar con Binka Jackson, que está invitada en una de las sesiones. Ustedes, los que han visto el ciclo, lo saben y la conocen. Una psicóloga con mucha experiencia en abuso, en situaciones delicadas al interior de la familia. Y todo esto se va a estar dando. Y lo que nos espera, lo más fuerte que nos espera, es el estrés postraumático. Todo lo hemos vivido. Estamos en una situación de eustrés, o sea, luchando contra los factores negativos, empeñosos, y estamos dándole con todo, nos sorprendemos de la energía que nos viene, que la está bombardeando la adrenalina y el cortisol, ¿no? Esto se va haciendo crónico y seguimos luchando, y de pronto termina la batalla. Y esto lo sabemos todos, a todos nos ha pasado. Se acaba el problema y en ese momento caemos, pero hechos bolsa. Empezamos a tener síntomas de ansiedad, digamos, angustia, molestia de los más diversas, y este estrés postraumático, obsesionados con lo que vivimos, soñando y requete soñando con las catástrofes que nos amenazaron, tratando de elaborarla, eso es soñar, o sea, es elaborar de alguna forma lo que nos sucede. Vamos a tener que terminar consultando, además, a muchos especialistas, porque va a depender de la molestia por donde empiece el estrés postraumático. Pero ese es probablemente el gran cuadro que va a venir en el después, que para variar, no sabemos cuándo va a ser. Esto es como estar en una especie de obra de teatro o partido de fútbol eterno. Es como si fuera una pesadilla, literalmente, ¿no? O sea, esto es eterno, se prolonga y se prolonga y se prolonga y se prolonga. Y uno dice, bueno, ¿cuándo termina este lunes que es igual al domingo? Estas semanas que empiezan y uno se le van las fechas, porque ya no, ¿cómo organizo mi tiempo? ¿Cómo organizo mi espacio? ¿Cómo organizo mis planes? Creo que como vamos a explorar estos distintos temas con detención, de hecho la próxima semana vamos a tener al doctor León Cohen, después vamos a tener otro psicoanalista que vamos a... Y también vamos a tener una profesora porque tenemos el tema de los claro. niños en casa. No quiero pensar las profesoras que son mamás, además, digamos, o sea, trabajando como jugando al malabarismo, ¿no? Entonces lo vamos a tocar, por supuesto. Y yo quisiera agregarle que yo al comienzo cité 2 series, una película. Quería decirle lo siguiente, la ficción juega un rol muy importante en los seres humanos. Es como una manera de jugar, de ensayar.
lo decía el neurólogo que dio una charla hace poco, sea masoquista, sino que porque es una manera como de gestionar ese miedo, es cuando un niño juega a pelear, no está peleando en verdad, es que juega. Entonces, este tema de la ficción, y no solamente nos ponemos a ver series o películas porque tenemos el tiempo y porque no podemos ir al cine o al teatro, sino que porque nos hace funcionar la mente y nos pone de otra manera, nos abre, nos despeja, nos destapa. Y yo les mencionaba del iPhone, imagínense, del año 1944, y está hablando de otra cosa y nos está hablando de lo mismo. Es como nos ayuda a pensar, eh, hay un alivio en eso. No sé si... Son interesantes, ¿no? Esto del el síndrome de la cabaña, o sea, que algunos ya, con esta noticia alemana, puede que lo hayan empezado a sentir, o sea, esa dificultad de volver. O sea, no quiero volver, o sea, de pronto me acomodé en el Zoom y no quiero volver al trabajo de nuevo a la misma distancia. Y hablan también de preguntas sobre trastornos del sueño. Los trastornos del sueño son derivados de que estamos bañados de adrenalina, o sea, bajar la adrenalina antes de dormir, tener hábitos de sueño adecuados, digamos, tener una cierta hora ya, suspender la cantidad de información a cierta hora, digamos, para dejar caer el cuerpo. Y ahí, aparte de los medicamentos, hay muchos remedios naturales. Está la hidroterapia, que fue la primera terapia psiquiátrica. O sea, los que tengan la suerte de caber en la tina de baño que tengan en su casa, el baño caliente, todos tenemos la experiencia de una terma. Se metieron en una terma y salieron como si le hubieran puesto un Valium endovenoso, digamos. O sea, absolutamente borrachos, digamos, porque el agua calma, es como una señal que recibirá el cuerpo de que se está quizás, aquí invento, en el líquido amniótico de nuevo y se puede soltar. Entonces, la larga ducha, que ahora con el tema del agua no sé si se podrá, pero la larga ducha caliente, el poder irse relajando a como de lugar y por favor no caer en esa cosa tremenda, he sido insomnio por mucho tiempo, de repente estar luchando con el sueño y preguntando si estoy durmiendo o no estoy durmiendo, estoy durmiendo o no estoy durmiendo. Y mejor en ese minuto es llegar, encender la luz, si no molesto a quien me está acompañando naturalmente, o si no tengo que irme a otra habitación, y proceder a leer a Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, o algo así largo, grande, esas cosas que uno dice nunca la iba a leer, porque así llegaremos a soltarnos, ¿no? Y poder caer en el sueño y saber que uno va a dormir mal, pero que el dormir mal durante unos días tiende a regularse, tiende a una autorregulación el sueño. Si estamos llenos de adrenalina, no, claro, la adrenalina es nuestro gran enemigo. Por eso la paz, la meditación, el yoga, las buenas relaciones familiares, muchas cosas de las que vamos a hablar acá en este ciclo son las que nos llevan entonces a poder, entre otras cosas, dormir tranquilos. Lorena va a tomar la palabra, parece. Gracias, Marco Antonio. Gracias, Ana Josefa. En esta hora hemos podido ver de alguna forma cómo enfrentar tantos sentimientos, tantas sensaciones y tantas realidades que estamos viviendo y que son nuevas, provocan incertidumbre, miedos, poco lo que hemos estado conversando. Agradecemos también la participación, son cerca de 70 personas las que han estado participando de esta sesión. ¿Ya? Y dejaron algunos comentarios que ustedes después los podrán ver en el chat, y algunas preguntas también. Entonces, hay varias que ustedes abordaron durante la sesión, pero hay otras bien interesantes, como por ejemplo, Jimena pregunta, ¿cómo se gestiona la vida en cuarentena, en el fondo? ¿Es sano o no es sano? ¿Hasta qué punto es sano el aislamiento total? ¿Es recomendable ver de alguna forma, aunque sea virtualmente, a los familiares más cercanos, a los hijos, en el fondo? ¿Y cómo se administra este nuevo fenómeno de la vida social virtual? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Es nuevo todo, pero es fundamental que estemos en contacto. Es fundamental que mantengamos de alguna extraña manera, como de lugar, los ritos.
el cenar juntos, porque es tentador de pronto caer, soltarse, no vestirse, mantenerse en pijama y con la bandeja en la mano, digamos, total, puedo hasta disimular delante del jefe, me pongo solo la camisa y estoy en ropa interior, digamos, y me puedo poner la corbata y toda la casa convertida en un desastre, pero también una parte nuestra se va convirtiendo en ese desastre. Por eso, compartir con la familia, los vínculos, ya sea los que están cerca, muy bien, y los que están más lejos, usar las plataformas que nos permiten entonces estar con señales del otro, ¿no? O sea, yo tengo un hijo en este momento haciendo un máster en España, arquitectura, en España, encerrado. Entonces vienen las llamadas, y vienen las conversaciones, y vienen de pronto el poder sentarse a escucharlo y por lo menos compartir yo un café, él un mate, porque toma mate, vaya a saber uno, las cosas que le pasan a los hijos de uno. Entonces, todos esos gestos, digamos, de pronto de juntarse familiarmente, los grupos, de hacernos referencias, de tener pequeños ritos son fundamentales y alivian mucho la sensación de soledad que provoca el aislamiento. Por otro lado, lo necesitamos, estar en casa. Marco Antonio, Alejandra pregunta, ¿qué puede estar gatillando este alto nivel que se ve de rebeldía? Hemos visto estas fiestas en Maipú, hemos visto cómo la gente desafía a la autoridad. ¿Es parte de ese mismo fenómeno o qué es algo adicional que puede estar gatillando el fenómeno de la pandemia? Bueno, yo lo citaba, ¿no? El carnaval niega la muerte. El carnaval está para eso, nos hagamos una gran fiesta y nos haga sentir brutalmente vivos cuando realmente estamos en riesgo de muerte. Entonces, mientras está en la fiesta, no se siente la muerte. Se siente la parte, doy vuelta a la adrenalina y la uso a favor del party, coloco la música fuerte y entonces me ilumino y esos pequeños gestos, por ejemplo, aplaudir a las 9 de la noche a los médicos, anima, uno lo ve en los cantos de los balcones en España, en Italia, o sea, hay una necesidad de fiesta que es muy complicado de repente con estas rutinas, cómo te va, qué sé yo, a quién le toca hacer la día a ti, a mí, de pronto, claro, de pronto uno dice, necesito una fiesta, necesito un trago. El consumo de alcohol ha sido brutal en esta cuarentena, o sea, tomémonos una copita, hagamos un pequeño party mínimo, entonces ponemos el computador, vemos a los familiares que están en otra parte, brindamos sin golpear las copas, no se puede, pero imagínense lo que tienta entonces la fiesta de verdad. Es una experiencia fantástica, ya van 2 meses. ¿Qué pasará cuando llevemos 3 meses? Es de esperar que la Merkel tenga algo de razón, aunque ellos, como decía, van entrando en el verano, qué envidia. Es otra cosa. Y es como decías tú, esto de hacer la fiesta es como la negación de la muerte, ¿no? Sí, claro. Es como la respuesta más primitiva, ¿no? Sí, el carnaval, lo que supone la cuaresma, ¿no? El carnaval, o sea, la gran fiesta, que sea en las figuras medievales de la muerte negra, que además cuando me encontré un libro en mi biblioteca sobre la muerte negra, y lo empecé a leer y terminé aterrado, porque la muerte negra fue un ciclo de peste, pero vino un ciclo de varias pestes seguidas, digamos, que arrasaron con la Edad Media y empezó la Edad Moderna. O sea, aquí uno dice, ¿qué ciclo vamos a tener? Y se aparece otro virus en mayo del próximo año. Entre medio se levanta otra vez el estallido social, otro virus. ¿Qué aparece si de pronto tenemos ciclos de virus y que estamos en un cambio social enorme que no sabemos qué trae? Las pandemias han acompañado momentos de ciclo en que pasan cosas muy raras. Todo el mundo sigue siendo igual, por ejemplo, la gripe española parecía que iba a cambiar todo, pero vino la Segunda Guerra Mundial, digamos, o sea, el odio se instaló de nuevo tranquilamente, o sea, no sabemos qué vamos a recibir de regalo de esta pandemia. Pueden ser muchas cosas, muchas cosas. Ahora, yo quiero andar sobre la pregunta de las fiestas, sí. Bien singular, porque, por ejemplo, en este caso, el famoso organizador de la fiesta, genial. Se reduce esta cosa que juez o jueza le dice, arresto domiciliario nocturno, y dije, pero si estamos todos en arresto, o casi todos los que estamos en toque de queda. Bueno, y pasó una cosa increíble, este personaje viola el toque de queda, y sale. Yo creo que o sea, uno dice, bueno, ya aprendió con esto porque se enfrentó a la justicia, mal en castigo, lo que sea,
¿Qué hace que una persona, yo retomo esta pregunta que me parece importante, qué hace que una persona que organizó que hizo un acto de responsabilidad gigante, un acto de negación, dirías tú, Marco Antonio, qué hace que de nuevo hagan una cosa como esa, como violar el toque de queda cuando está castigado? Debe estar muy angustiado. Por debajo de tanta fiesta, debe haber una angustia salvaje, la que uno ve en lo que está consumiendo alcohol en exceso, a veces en cierto tipo de droga, debajo hay mucha, 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 mucha angustia. Y es lo que volvemos a la pregunta de la salud mental. Sí, Marco Antonio, creo que tenemos espacio para una última pregunta, y María Esther pide, por favor, si nos puedes explicar sí. el síndrome de la cabaña. Sí, algo, mira, yo lo conozco poco, pero lo que he leído, digamos, tiene que ver con este temor a volver, o sea, a que se acabe se acaba la cuarentena, de pronto avisan que el virus se acabó, avisaron así que no hay trámite, siquiera el virus se fue. Entraríamos en algo también extraño de volver a la vida normal, pero como atarantado, es como que nos sacaran el yeso, ¿no? A todos los que han tenido una fractura y saben lo que es que el retiro del yeso, saben que uno queda como calambrito, como decían en tiempos de mi padre, uno queda como convaleciente. Y va a haber una convalescencia social. O sea, vamos a volver al trabajo y yo en este momento digo de repente, tengo ganas de hacer el trayecto a través del taco a la pega y volver de la pega. Tengo ganas de ir a ver a mi jefe o a mi jefa, digamos. Tengo ganas de hacer esto o ya me acostumbré a estas dimensiones de, como dice un humorista por ahí, de como en la Navidad, perfumarse e irse a sentar al living. O sea, eso, como decía Charly García, yendo de la cama al living, ¿no? O sea, de pronto va a venir el salir de eso, el sentir entonces miedo, sentir miedo a algo que ya se me había olvidado, que tenía que andarme cuidando al manejar, que lo que pasa, los delitos nuevos que surgen, digamos, todos los asaltos, cambiaron el portonazo por el autonazo, el temor de volver a ajustarse a la vida cotidiana cuando ha sido muy larga la cuarentena. Primero nos acostumbramos a la cuarentena y descubrimos estos hábitos, cursos online, digamos, posibilidad de distribuir el tiempo de trabajo, efectivamente una serie de beneficios. Y de pronto nos quitan esto y nos dicen, no, de nuevo a lo de antes. Y lo de antes va a ser tan raro como fue en un comienzo de la cuarentena. O lo de antes, o algo que no sabemos si va a ser igual a lo de antes también. Ahí hay otra incertidumbre que se agrega, ¿no? Exactamente, no sabemos quiénes vamos a ser después de esto. Y es curioso que es el síndrome de la cabaña, que primero se describió en España. Digo curioso porque si hay alguien que sabe de andar de tapas y salir y vivir afuera en la calle, son los españoles. Sí. Y ahí es donde primero como se definió, sí. Cuando están saliendo como de a poco. Sí. Y algo como que no necesitaban, pero ahí partió.